¿Alguna vez tuviste la sensación de que habías escuchado la voz de Dios en tu interior, pero enseguida te cuestionaste si era cosa de tu mente? Esa voz que no se escucha, pero que se siente dentro de tu mente, como si fuera el destello de una pequeña chispa que deja huella, pero sin marcas, con una sensación de paz y revelación, como si ese mensaje era justo lo que necesitabas. Pero dudas que solo sea una jugada sucia de tu mente para despistarte, para que pienses que esa voz no era divina, sino una paradoja de tus conexiones cerebrales. Y la incertidumbre te abruma, la situación te asusta y has llegado a ese punto donde ya no sabes qué creer. Y sí, es posible que Dios te esté hablando para darte un mensaje divino único y exclusivo para ti, para que empieces un nuevo camino, para revelarte una nueva idea o simplemente para sentir la calor que se ocultan en sus palabras. Pero también es posible que solo sea cosa de tu mente, que en realidad no era nada trascendental, sino una anécdota más. Y saber identificar cuando te habla Dios de cuando solo te sabotea la mente es crucial para que no hagas acciones precipitadas que luego puedan perjudicar el presente de tu vida. Pero este vídeo te dará la respuesta. Sabrás si la voz que has escuchado es de Dios o no, si realmente era un mensaje divino. Pero ten claro lo siguiente: si estás aquí, es porque Dios ha querido que visites este video, porque te quiere dar la respuesta que buscas de parte de Él. Quédate hasta el final del video, porque las revelaciones que te voy a dar te pueden impactar. Pero antes de decirte si la voz que has escuchado es de Dios o de tu mente, dale un like al video para apoyarlo. Compártelo para ayudar a otras personas y a suscribirte al canal activando todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Hay momentos en la vida en los que te detienes, miras al cielo y te preguntas: Dios, ¿me estás escuchando? ¿Por qué no me dices nada? No eres el único al que le pasa esto. De hecho, todos los que alguna vez han intentado seguir la voz de Dios han experimentado ese silencio que desespera, que inquieta y que llena la mente de dudas. Quizás tú también has estado ahí, cuando tienes una decisión importante que tomar, cuando te sientes perdido, cuando la ansiedad te aprieta el pecho, o cuando pides una señal y no llega. Y es en ese punto cuando aparece la gran confusión. ¿Es Dios quien guarda silencio? ¿O soy yo quien no sabe escucharlo? Porque la verdad, y esta es la parte que pocos te dicen, es que Dios sí está hablando, pero no siempre lo hace como tú esperas. No siempre a través de palabras claras, ni sueños evidentes, ni señales extraordinarias. La mayoría de las veces, Dios habla de maneras tan sutiles, tan profundas y tan distintas a las que imaginas, que el ruido de tu propia mente termina cubriéndolo todo. Y ahí es cuando empiezas a preguntarte: ¿esto que siento viene de Dios o es solo mi pensamiento? ¿Esta idea es su voluntad o es miedo? ¿Esta intuición es una señal o simplemente soy yo? Si quieres reconocer la voz de Dios, primero tienes que saber cómo habla Él realmente. Porque muchas veces lo buscas en un trueno, y Él viene como un susurro. Esperas un milagro evidente, y Él te habla a través de algo sencillo. Dios no siempre usa palabras. La mayoría de las veces usa estos 3 canales de comunicación. El primero es que lo puede hacer a través de una paz interior que no se puede explicar. Hay decisiones que parecen arriesgadas, cambios que dan miedo o caminos que no entiendes. Pero dentro de ti aparece una paz que no tiene sentido, una tranquilidad que no encaja con la lógica. Y esa paz no viene de la mente, porque la mente analiza, se preocupa, imagina escenarios y se acelera. Pero
pero la voz de Dios, cuando habla, deja una sensación que desarma el miedo. No elimina todos los problemas, pero te da calma en medio de ellos. Si algo te da paz profunda, aunque te dé respeto, presta atención. Dios podría estar guiándote. El segundo canal es mediante la convicción que vuelve una y otra vez. Cuando Dios quiere decirte algo, suele repetirte el mismo mensaje por dentro. Esa idea que vuelve, esa frase que no se va, ese pensamiento que sientes que es más grande que tú. Y esto no es ansiedad, ni es impulso. Es una certeza tranquila que regresa una y otra vez, sin gritos y sin presión. En cambio, la mente insiste desde la urgencia. Dios insiste desde la serenidad. Y el tercer canal de comunicación es a través de las circunstancias que se alinean de forma inesperada. Dios también habla a través de los hechos. Personas que aparecen justamente cuando necesitas una palabra. Puertas que se abren sin explicación. Caminos que parecían cerrados y de pronto se liberan. O al contrario, caminos que tú querías abrir y Dios cierra para protegerte. Esto demuestra que la mente empuja, pero Dios sincroniza. Y esa sincronía, esa cadena de sucesos que parecen casualidades, en realidad son señales discretas de que Él está moviendo cosas alrededor de ti. Paz interna, convicción persistente y circunstancias alineadas. Estos son los 3 lenguajes más frecuentes de Dios, y cuando aprendes a distinguirlos, todo empieza a tener sentido. Ahora que ya sabes cómo habla Dios, es momento de aprender a reconocer las señales de su voz cuando aparece en tu vida. Acompáñame, porque esto solo acaba de empezar. La voz de Dios no es confusa, no es caótica y no genera ansiedad. Cuando Él habla, deja huellas muy claras, y si sabes reconocerlas, es casi imposible confundir su voz con la de tu mente. Aquí tienes las señales más importantes. La primera señal es que la voz de Dios trae claridad, no caos. La mente te llena de pensamientos que se contradicen. Hazlo. No lo hagas. Si puedes. No podrás. Es el momento. Espera más. La voz de Dios, en cambio, no juega a eso. Él no habla para confundirte. Cuando Dios te guía, lo sabes porque todo se vuelve más simple, no más complicado. Otra señal es que la voz de Dios siempre está alineada con el amor. Dios nunca te habla desde el odio, el rencor, la venganza o el orgullo. Jamás te dirá algo que te haga daño a ti o a otros. Su voz corrige, pero nunca hiere. La voz de la mente, especialmente cuando está herida, es impulsiva y emocional. Así que la voz de Dios es firme, pero suave, fuerte, pero llena de misericordia. Otra señal es que la voz de Dios guía hacia lo correcto, no hacia lo cómodo. La mente busca lo fácil. Dios busca lo correcto. La mente dice, evita el problema, escapa, huye. Dios dice, enfréntalo, perdona, cambia, crece. No porque sea duro, sino porque es lo que te hará libre. Otra señal clara es que la voz de Dios te da una paz que no se rompe. Esta es una de las señales más potentes. Cuando una idea viene de Dios, incluso si te da respeto, incluso si te exige valentía, la paz permanece. La mente, en cambio, genera una paz falsa que dura minutos. Después, vuelve la duda, la preocupación o la agitación interna. Lo que Dios dice se siente sólido, pero lo que dice la mente se desmorona rápido. También la voz de Dios produce transformación, no presión. Dios te impulsa a avanzar, pero no te presiona. No te amenaza, ni te mete prisa. La mente quiere resultados ya. Dios quiere madurez. Por eso su voz te mueve, te inspira y te eleva, sin aplastarte. Y otra señal es que la voz de Dios te acerca a Él, no te aleja. Esta es la señal definitiva. Cuando Dios habla, terminas más cerca de Él, más confiado, más fuerte, más sereno y más consciente de que no estás solo. Si lo que escuchas te aleja de Dios, te llena de miedo,
de culpa o desesperanza. Esa no es su voz. La voz de Dios no es solo algo que se escucha, es algo que se reconoce por sus frutos. Y ahora que sabes cómo distinguir esas señales, necesitas aprender algo igual de importante: cómo habla tu mente y cómo te puede engañar. Antes de aprender a identificar la voz de Dios, es imprescindible conocer cómo habla la mente, porque la mente es ruidosa, tiene motivos propios y suele disfrazar sus deseos de inspiración. Si no sabes reconocer sus estrategias, terminarás obedeciendo impulsos y no una guía divina. Aquí tienes 6 maneras de cómo se manifiesta con más frecuencia. La primera de todas: la mente habla desde la urgencia. La mente suele apurar. Hazlo ya o perderás la oportunidad. Si no actúas ahora, será demasiado tarde. Esa prisa crea tensión y decisiones impulsivas. La voz de Dios, en cambio, invita a la calma antes de la acción. Si sientes presión intensa para decidir sin pausa, probablemente no sea una dirección divina. La segunda es que la mente se disfraza de miedo o de deseo. A veces viene como miedo. Te hará daño, no te arriesgues. Otras como deseo. Esto me conviene. Me hará feliz. Ambas pueden estar teñidas por heridas pasadas o expectativas egoístas. Pregúntate: ¿esta voz busca protegerme del crecimiento o alimentar mi confort? Si la respuesta es comodidad o escape, es mente. La tercera es que la mente repite historias antiguas. Trae argumentos basados en el pasado. Ya fracasaste antes o no eres suficiente. Usa datos viejos para frenar. La voz de Dios, en cambio, no se alimenta de fracasos para paralizarte, sino que usa la historia para enseñar y liberar. Si lo que oyes es un eco de tus peores recuerdos, es la mente. La cuarta es que la mente crea escenarios extremos. Imagina el peor o el mejor caso sin fundamento. Si hago esto, será un desastre. O, si hago esto, seré feliz para siempre. Son extremos que generan ansiedad o falsa euforia. En cambio, la dirección divina suele ser realista y serena. No exagera resultados para manipular tus emociones. La quinta es que la mente busca aprobación externa inmediata. Cuando una idea depende de ¿qué dirán? O de la reacción instantánea de otros, la motivación no viene de Dios. Él te guía hacia la integridad, no hacia la popularidad. Si estás obsesionado por la reacción de la gente, deja que esa voz pase por el filtro del silencio. Y la sexta son señales prácticas para detectar la mente ahora mismo. Pregúntate: ¿esto calma mi corazón o lo agita? Observa si la idea nace tras una noche mala o tras oración y paz. Espera 24 a 48 horas. La mente cambia de opinión. La convicción de Dios suele mantenerse. Por tanto, la mente no es el enemigo. Es una herramienta que necesita ser entrenada. Y aprender a distinguir su habla te ahorrará errores y te evitará seguir impulsos que no te llevan a la verdad. Ahora que conoces sus trucos, estás más preparado para filtrar y escuchar con claridad lo que realmente viene de lo alto. Sin embargo, para escuchar la voz de Dios con claridad, no basta con querer oírlo. Necesitas crear un entorno, una atmósfera que favorezca la calma, la apertura del corazón y la sensibilidad espiritual. Por ejemplo, puedes reservar tiempo de silencio diario. Aparta, aunque sean 5 o 10 minutos, un momento del día sin distracciones, es decir, sin móvil, sin redes y sin ruido externo. Ese silencio te ayuda a filtrar el ruido mental y abrir espacio para que Dios hable. También puedes orar o meditar con honestidad y apertura. No solo repitas frases conocidas. Habla con sinceridad. Dile a Dios lo que sientes, tus dudas, tu miedo o tu deseo de escuchar. Porque la honestidad crea vulnerabilidad. Y en esa vulnerabilidad,
Dios a menudo siente la libertad de revelarse. Por supuesto, no olvides leer la palabra o textos espirituales con una mente tranquila. A veces Dios habla cuando menos lo esperas, al leer un versículo, una parábola, una reflexión. Hazlo sin prisa, con atención, como quien busca conexión, no solo información. También puedes buscar soledad interior antes de tomar decisiones importantes. Cuando viene una decisión fuerte, cambiar de trabajo, comenzar un proyecto, un compromiso, no decidas en el calor del momento. Tómate un día tranquilo, ora, escucha y espera paz. Eso evita que la mente confunda sus deseos con la voz de Dios, y comparte con alguien de confianza, un hermano o hermana de fe, alguien que comparta tus valores. A veces, Dios confirma sus mensajes mediante personas que te aman, que oran contigo o que te escuchan. La confirmación externa es una forma de validar lo que internamente sentiste. Como puedes ver, crear ese entorno no toma mucho tiempo, toma intención. Y esa intención puede cambiarlo todo, porque cuando la mente se silencia y el corazón se abre, Dios tiene espacio para hablar. Si tú lo haces, tu sensibilidad espiritual crecerá. Y lo que ahora escuchas como un murmullo podrá convertirse en una guía clara. Sin embargo, no todas las palabras de Dios se escuchan con los oídos. Muchas veces se sienten. Dios puede hablar a tu corazón a través de emociones profundas que no nacen del impulso, sino de una calma inesperada. Por ejemplo, una paz que no encaja con la situación. Cuando todo a tu alrededor es caos, pero dentro sientes tranquilidad. Esa paz no es humana, es dirección divina. Puedes sentir un peso en el alma que te empuja a actuar. No es ansiedad ni miedo. Es un impulso suave pero firme que te invita a hacer o dejar algo. O puede nacer una incomodidad silenciosa. Cuando algo no es para ti, Dios te lo hace sentir. No es que sientas miedo, es una falta de paz que te dice, no sigas por ahí. También aparece cuando tienes una claridad que aparece de repente. Estabas confundido y en un instante entiendes. Esa comprensión no vino de tu mente, sino que vino de arriba. Porque Dios no solo habla. Dios guía, orienta, aquieta y alerta. Y tu interior es uno de los canales más íntimos que Él utiliza. Y una de las señales más poderosas de que Dios te está hablando es la confirmación. Es decir, cuando el mismo mensaje aparece varias veces, por distintas vías, sin que tú lo busques. Puede aparecer así. Algo que leíste y horas después alguien lo menciona. Una frase que escuchas en un vídeo, un sermón o una canción, justo cuando estabas pensando en ello. Una oportunidad que se repite de maneras diferentes. Una palabra que te persigue. Confía. Espera. Suelta. Vuelve. Perdona. Un pensamiento que vuelve una y otra vez, sin ansiedad, sin presión, solo constancia. Así Dios te confirma para que no tengas dudas, para que sepas que no es tu imaginación, para que entiendas que su mensaje tiene un propósito inmediato para tu vida. Y algo todavía más importante, si Dios insiste, es porque quiere ayudarte. Y ahora que has visto todas las formas en que Dios puede hablarte, quiero que entiendas algo fundamental. Dios nunca ha dejado de hablarte. Solo estabas aprendiendo a escuchar. Cuando empiezas a reconocer su voz, tu ansiedad baja, tus decisiones tienen más claridad, tu propósito se ordena, tu corazón deja de luchar contra sí mismo y tu camino empieza a alinearse sin que tú lo fuerces. Porque escuchar a Dios no es un privilegio de unos pocos, es un don para todos. Un encuentro que ocurre en el silencio, en la vida diaria o en los momentos más difíciles. Si sigues estas señales, si abres tu corazón, si buscas con sinceridad, su voz se hará cada vez más clara, porque Dios no se esconde,
Dios guía, Dios acompaña y Dios siempre, siempre responde. Únete al ejército celestial de Dios dando un like al video. Compártelo para ayudar a otras personas y suscríbete al canal activando todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización.